Acá vemos este estudio de el Journal Emergency Medical Service. Dice que el uso de torniquetes y hemorragias en las extremidades pediátricas. Anteriormente no sabíamos, o de pronto, y aquí voy a alzar la mano yo, qué hacer con un paciente que tenía una hemorragia. Por allá hace unos 12, 13 años hablaban que el torniquete no era permitido, que no se usaba y que demás, y nosotros siempre comíamos cuento y decíamos, no vamos a utilizar el torniquete, no, 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 porque es malo, porque genera amputaciones, porque no sé qué, por qué X, por qué Y, pero hoy en día podemos decir que bajo la evidencia científica el uso de torniquetes está indicado en primera instancia y no como último recurso. Entonces, si identificamos el sangrado, si es una extremidad la que se ve afectada, entonces lo podemos hacer. Consideramos el control de la hemorragia con un torniquete. La idea es que sea un torniquete ya prefabricado, que tenga unas características técnicas y no ponernos a inventar un torniquete, ni es que yo lo vi en un video, es que yo lo vi en no sé dónde. Si no tiene evidencia científica, precisamente será por algo. También discutíamos en el conversatorio de hace 8 días qué pasaría si no tengo un torniquete. Pues la misma pregunta les hago yo, ¿y qué pasaría si no tuviésemos un tubo orotraqueal para intubar un paciente? Le coloco un tubo de, no sé, del agua, ¿cómo se llama? De PVC. Creo que muchos dirán que no. Si no tengo para hacer una cricotirotomía de emergencia o invadir la vía aérea de forma definitiva, no voy a utilizar otro recurso que no esté destinado para el mismo. Entonces, lo indicado es que no hagamos cosas que no están escritas, preferiblemente tomar los recursos que ya están disponibles, y más si somos personal prehospitalarios y más si somos personal que estamos en constante entrenamiento, y pues si decidimos estudiar las ciencias prehospitalarias es porque nos gusta este tipo de situaciones y le invertimos o hacemos que los encargados, los coordinadores, los jefes, los encargados como tal de nuestro sistema hagan la inversión para estos recursos. Entonces dicen, no, pero es que el torniquete es muy caro, no, pero es que es la inversión que se debe hacer y es lo que realmente salva vidas. O sea, acá vemos a un joven, le pongo yo tal vez unos 8 años, unos de 8 a 10 años, que tenía, no sé si alcancen a ver acá en la esquina superior derecha del recuadro, que tenía una hemorragia. Finalmente pues lo pudieron controlar con un torniquete. El torniquete pues se debe colocarlo más proximal al paciente. Eh, Debe tener pues unas condiciones, unas características técnicas para que cumpla como tal con esos estándares y que realmente pues sea útil en el paciente que lo requiera. El empaquetamiento y demás que seguramente ustedes ya conocen también estaría indicado. Ya sabemos que eso lo hacemos en las extremidades, nunca lo vamos a hacer en el abdomen, no vamos a empaquetar, no sé, una reja costal, no vamos a empaquetar en el cráneo, en el cuello tal vez, pues por obvias razones. Los torniquetes que están avalados, ya eso pues es entrar en marcas y demás, lo pueden consultar como tal en el comité de medicina táctica o en el comité de en el Tactical Emergency Casualty Care, en donde pues allí les mencionan cuáles son los indicados, que hay unos mejores o que gustan más entre los hospitalarios, pues puede ser, pero pues eso va en la comodidad y en la inversión de cada sistema o que cada sistema realice. Los torniquetes de unión también son indicados para los pacientes pediátricos, pero cuando hablamos pediátricos no nos referimos a los pacientes de 2, 3 meses o a específicamente los de 14 años, porque seguramente el comportamiento fisiológico tendería o tiende a ir más hacia el comportamiento fisiológico de un paciente adulto. Entonces, en los pacientes que se comportarían como un tal vez como este muchacho que vemos o este niño que vemos en la diapositiva, podemos hacerlo. Pero en los niños chiquitos, en los lactantes menores a un año, pues obviamente no vamos a llegar a colocar un torniquete de este calibre, de esta magnitud, porque realmente no estaríamos, no sería objetivo. Si ustedes tienen sus torniquetes en sus casas, lo pueden ver y pueden ver que él llega a un tope en donde ya realmente no va a hacer nada porque el velcro ya no va a pegar y demás. Entonces, la presión directa en este tipo de pacientes es suficiente. Las intervenciones de trauma mínimo están garantizadas y no porque no hagamos lo suficiente por ese paciente. Acá la traducción lo que quiere decir es que
así como en el soporte vital básico, para llegar a un adecuado soporte vital avanzado, las acciones básicas son realmente las que le van a hacer o salvar la vida al paciente. Si no hemos colocado un torniquete, si no hemos hecho una adecuada contención de hemorragias, pues seguramente no vamos a tener un buen pronóstico en este tipo de pacientes y quizá en ninguno. Y una cosa que se me escapaba de decirles es que existen otro tipo de torniquetes, ese sí, pues digo la marca, no, realmente no es el objetivo como tal, pero son de marca de Dolphin, si no estoy mal, y están habilitados por el comité, son de tipo neumático y lo que buscan o van enfocados a la atención de este tipo de pacientes, pacientes pues más pequeños. Profesor Ricardo. Ya te escucho. ¿Me escuchas? Listo, entonces sí, te escucho fuerte y claro, entonces te dejo con el manejo de vía aérea. Vale, gracias. Bueno, como observamos, entonces estamos, digamos que llevando la conferencia con, con el cambio 2019 de XABCD. Entonces eso tiene algo bien interesante y es la forma del abordaje. Cada cosa que se está interpretando acá dentro de esta charla nos lleva a pensar de que sí existe un paso a paso y que sí debemos aprender a ser muy ordenados, tanto dentro del escenario como dentro del abordaje del paciente. Entonces, ya en este momento ya determinamos que mi paciente ya ha sido controlados importantes o que el paciente no tiene un sangrado sanguinante que ponga en peligro la vida del paciente. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta dentro del aspecto que tiene el paciente. Porque el siguiente abordaje que yo voy a hacer es ese, es identificar el aspecto que tiene el paciente. Entonces en los pacientes pediátricos, lo primero que yo voy a evaluar es el nivel de alerta. De pronto el nivel de alerta yo ya lo identifiqué cuando yo empecé a llamar o tener un llamado o un acercamiento a este menor. Pero en los menores, el estado de alerta sí hace parte de vía aérea, porque muy probablemente la depresión de este estado de alerta, un niño que está depresivo, un niño que está somnoliento, un niño que está comatoso, muy probablemente me va a generar una afectación y me va a generar un reto dentro de su manejo de la vía aérea. La vida de los niños, a diferencia de los adultos, anatómicamente sí tiene una desproporción. Cuando nosotros observamos un cuerpo adulto, pues muy probablemente observamos que una cuarta, una quinta parte de todo el compendio general del cuerpo está dado desde el cuello hacia abajo y la cabeza pues es algo muy pequeño para el adulto. Pero para el paciente pediátrico ocurre exactamente lo contrario. Es decir, la cabeza se relaciona a un tercio del componente corporal que tiene el menor. La proporción cefálica con relación al cuerpo es muchísimo más grande, generando una prominencia en el occipucio y generando que si este está acostado directamente sobre el piso o directamente en su posición de decúbito supino, la sola cabeza hace que el niño ya tenga una obstrucción de la vía. Entonces, vienen unos retos importantes para el hospitalario. Dentro de la letra A, para el paciente pediátrico, hay que identificar el estado de alerta para poder identificar qué tan difícil o qué tanta necesidad tiene ese paciente para hacerle en las tres fases que se recomienda que se maneje la vía aérea. Entonces, desde la fase manual, desde la fase intermedia de procedimientos medianamente invasivos y mediante el manejo invasivo, como lo puede ser la intubación orotraqueal. Entonces, estas tres fases hay que respetarse, las tres fases hay que aprender a hacerlas. Las tres fases son muy importantes. Pero aquí viene un reto conceptual con relación a lo que es el paciente pediátrico. Cuando hablamos de anatomía en el paciente pediátrico, cuando hablamos de la desproporción que tiene este paciente, muy probablemente dentro de mi equipo de atención, los equipos de atenciones tradicionales que llevo dentro de mi ambulancia no son los mismos. Aquí en Colombia tenemos una norma en la cual nos resume que los elementos pediátricos tienen que ir guardados en una zona especial de la ambulancia. Y se requiere que dentro de los equipos de reanimación extrahospitalaria, los equipos que tú sacas de la ambulancia hacia el entorno donde está la escena, donde está el paciente, también tengamos un equipo netamente para el manejo del paciente pediátrico, ya que ese paciente pediátrico se me convierte en un reto. ¿Por qué un reto? Si yo veo las dimensiones del niño, tengo un niño que tiene un corazón que está palpitando mucho más rápido, es decir, que tiene un buen gasto. Tengo un niño que por su componente necesita respirar mucho más rápido que un adulto. Si involucro el gasto cardíaco con relación al movimiento arterial y venoso, pues que el gasto general o el gasto vascular sistémico es muchísimo más rápido y por ende es mucho más fácil su autocompensación. Pero cuando estamos ante un niño
que no está compensando, cuando tengo un niño que está totalmente descompensado por alguna situación de trauma, es muy importante tener en cuenta rápidamente la evaluación de qué es lo que le está ocurriendo a este paciente. Cuando un niño se descompensa, ya es un niño que entra dentro de un periodo muy grave o dentro de un periodo de la criticidad del paciente pediátrico víctima de trauma. Entonces, no podemos esperar hasta que el niño sufra un decaimiento en su estabilidad. Tengo que ser perspicaz y muy probablemente tengo que llegar a ser, tengo que evidenciar el periodo previo a que la situación ocurra. Razón por la cual todo paciente pediátrico en el cual está involucrado una escena de trauma, que tenga una emersión de energía importante, debe ser trasladado a un centro hospitalario de trauma con especialidad pediátrica, para que lo tengan por favor en cuenta. Entonces aquí dentro de esta escena vemos que los hospitalarios que están manejando a este paciente requieren un elemento importante para la atención de vía aérea a este paciente. Y es este cojín posterior que se coloca a la altura escapular. Es muy importante tener en cuenta si el niño tiene o no tiene lesión cervical. Muy probablemente, y esto algunos autores pediátricos lo determinan, muy probablemente por el mismo peso con relación a todo el componente corporal, teniendo en cuenta que para este menor la cabeza es una bola de boliche importante con relación al cuerpo, y la mala referenciación de datos, específicamente el dolor, a veces pueden llegar a tener dolores más referidos que simplemente se manifiestan con el quejido, con el llanto. Entonces, muy probablemente puedo sospechar que la probabilidad de lesión cervical para los niños puede ser alta, aunque en los estudios realmente de trauma en columna vertebral dicen que tan frecuentes las lesiones como tal de lesiones cervicales. Sin embargo, en el ámbito hospitalario, en el paciente pediátrico que no se puede comunicar, que es muy difícil evaluar un procedimiento como las escalas o los protocolos evaluados por la Canadian Nexus, que me dicen o me dan a mí unos criterios que yo puedo definir si el paciente requiere o no requiere una buena inmovilización, pues muy probablemente en el paciente pediátrico es mejor pecar por exceso que no pecar por omisión. Pero eso también se me convierte en un reto, porque es un niño que muy probablemente está ansioso, es un niño que muy probablemente, es un niño que muy probablemente está asustado, y el solo sentir o el solo observar que le están colocando algo en su cuello, pues puede llegar a ser molesto y generar movimientos que para el prehospitalario de pronto no quisieran. Entonces aquí viene la perspicacia del prehospitalario. No para todo paciente entrará un alineador cervical, teniendo en cuenta que, y primero, tener alineadores cervicales pediátricos dentro de su misma línea etaria de la fase pediátrica, teniendo en cuenta desde la fase neonatal hasta los 13, 14 años, tendríamos que tener un pool grandísimo de alineadores cervicales o de alineadores que generaran elongabilidad, como es, por ejemplo, los alineadores de estructuración, que esos pues son en general múltiples tallas, pero pues eso se vuelve un reto a la finalidad para el prehospitalario. Entonces, en conclusión con esta parte, identifiquen el estado de conciencia del paciente, la alertabilidad del paciente. Eso le va a llevar a usted como prehospitalario a definir qué tan importante va a ser el manejo manual, intermedio o avanzado de la vía aérea, y tenga siempre presente que el paciente por el efecto de cinemática del trauma puede llegar a tener lesión en su columna cervical. Bien. Bueno, entonces aquí dentro de la estructura anatómica, haciendo un paralelo entre los adultos y los niños, de las muchos o de los múltiples complejos anatómicos o de diferencias anatómicas que vamos a tener, PHTLS recomienda o refiere a tener en cuenta tres. Una cosa es la desproporción de la lengua. Los menores, entre más chiquis, tienen una lengua muchísimo más grande, razón por la cual la lengua en un momento de hipotonicidad pues va a ser muchísimo mayor en el momento de obstrucción de vía aérea, de efecto mecánico, por no control de la misma a causa de un fenómeno de inconsciencia o de grave del estado de conciencia. Entonces, eso es un elemento indispensable. ¿Esto qué quiere decir? Que elementos importantes para el control y manejo de esta lengua, que me permita la no obstrucción mecánica, son importantes dentro de mi kit de vía aérea. Otra cosa importante a tener en cuenta es que la glotis es más anterior y más alta que la glotis de un paciente adulto. Esto también genera un reto, ya que Profe. Ricardo, no se te logra escuchar. Hola, Ricardo. Se
está reconectando, creo que ha habido un problema. Ricardo, ¿me escuchas? ¿Me escuchan? Sí, ¿Ahí me escuchan? sí, te escuchamos fuerte y claro. Pues es que pena, es que esta hora siempre tengo fluctuación aquí con el proveedor de servicio de internet, entonces esto puede ocurrir. Qué pena con ustedes, continúo. Estamos hablando entonces de la glotis. La glotis es más anterior y más alta que el paciente adulto, razón por la cual a veces algunos profesionales que intentan, digamos que utilizar algún tipo de elementos que puedan llegar a estar ubicados cercano a la glotis o incluso atravesar la glotis hacia el segmento intratraqueal, pues a veces se disponen de malas técnicas o de malos elementos que puedan llegar a generar cierto tipo de situaciones iatrogénicas, es decir, de situaciones que generen lesiones asociadas a los procedimientos que yo como hospitalario quiero tener con este paciente. Lo siguiente es que la región cricoidea es muchísimo más estrecha, razón por la cual procedimientos como la traqueostomía de emergencias es muy compleja. Algunos autores como el PHTLS recomiendan que en abordajes muy graves para vía aérea, como por ejemplo el tema de una anafilaxis glótica o una anafilaxis con secuela glótica, con cierre total de la vía aérea superior, pues muy probablemente el abordaje más rápido para tener en cuenta con este tipo de pacientes será la punción cricoidea, específicamente con la ventilación transtraqueal percutánea asociado al uso de catéteres, más no de incisión, dado que pues por lo pequeña de esta región puedo llegar a generar lesiones importantes en la membrana cricoidea, puedo llegar a generar lesiones importantes a generar una lesión transversal importante en el mismo corte, en la tráquea y demás. Entonces, algunos autores como PHTLS, repito, recomiendan la cricotireotomía por función para ventilar a este paciente por un sistema que se llama ventilación transtraqueal percutánea, que no es nada más que ventilarlo con un sistema externo en ventilación. Otro elemento, si lo podemos observar acá, no lo dice la diapositiva, pero los niños entre su vía aérea superior y la inferior tienen un segmento más cónico que en el adulto, que el segmento de la vía aérea entre la superior y la inferior es más recto. Entonces, eso también me genera a mí un reto, ya que en pacientes muy probablemente con procesos inflamatorios, el proceso inflamatorio en el paciente pediátrico es muchísimo más grave, muchísimo más rápido. Entonces, a tener en cuenta los pacientes con lesiones importantes faciales, con traumas faciales importantes que puedan llegar a generar lesiones hasta en el cuello, pacientes con quemadura de vía aérea, lesión con quemadura de vía aérea profunda, que muy probablemente pueda llegar a generar este tipo de afección, y teniendo en cuenta que la vía aérea es cónica, teniendo en cuenta como el radio o como la parte más ancha de este cono, la parte externa, pues muy probablemente en la evaluación sea superflua y yo no pueda identificar la parte más interior de lo que realmente estoy observando. Entonces, muy probablemente puedo hacer una estenosis o un cerramiento de ese segmento traqueal sin darme cuenta. Entonces, es importante tener en cuenta esos aspectos anatómicos. Otro tipo de relación dentro del segmento anatómico son las distancias. Dentro del entrenamiento prehospitalario, a veces nos enseñan a utilizar o a escoger los diferentes tipos de elementos asociados a la distancia en la relación anatómica, específicamente entre el segmento labial y el pabellón de la oreja, o el ángulo del macetero, y así en adelante. Entonces, muy probablemente las cánulas orofaringeas y otro tipo de elementos se, 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 se escojan de esa forma. Pero pues debo tener en cuenta que la anatomía del menor es más compleja. Y como ya lo expliqué anteriormente, la proporción, la proporción cefálica con relación del adulto al niño es diferente. Y pues si yo lo llevo al paciente de la tercera edad, pues es aún más diferente con relación a los diferentes cambios dentro de la vida en el factor de estructura anatómica en el tórax. Entonces, estos son retos importantes a tener en cuenta. Entonces, conclusión, siempre que yo maneje la vía aérea del niño, la vía aérea del niño, ¿cómo sé que la estoy manejando adecuadamente? Porque el niño termina en una posición que se conoce como posición de olfateo. Y en la diapositiva anterior la veíamos, y es que la puntita de la nariz está perfectamente perpendicular hacia el segmento superior, es decir, hace perfectamente un ángulo de 90 grados. Cuando voy a sostener dispositivos, bueno, aquí veo la posición del olfateo, gracias Jonathan por el cambio, veo perfectamente cómo la nariz está angulada y punteada hacia arriba. Algunos autores, algunos profesores dicen que la nariz mira a Dios o mira al cielo. Entonces, esta es una posición adecuada de olfateo. Cuando yo hago una relación entre las fosas nasales y el cuello, específicamente la zona media del cuello, pues aquí voy a observar un ángulo aproximadamente de 90 grados. Esto no se puede conseguir si yo no utilizo esta almohadilla bajo las escápulas del menor. Por eso es muy importante utilizar ese tipo de elementos
que tienen que estar ya, digamos que, dispuestas en su botiquín o en su trauma kit para el manejo del paciente pediátrico. Listo, ya la siguiente, la otra. Dentro de los elementos, entonces los elementos casi que se trabajan de la misma forma con el paciente adulto, teniendo en cuenta que estamos manejando un paciente pediátrico. Regálame el anterior, Jonathan, que está la cámara para ahí. Entonces, el primer manejo, si necesito un abordaje de vía aérea, es primero identificar y tener entrenamiento en el uso de estos elementos. A veces, o he notado, dentro de mi experiencia como instructor, que a veces no nos queda muy claro en qué momento colocar este tipo de elementos. Entonces, estos elementos solamente van a tener dos efectos para no colocarlos. Cuando el paciente no tiene control de su estímulo nauseoso, no se debe colocar, ya que al colocarla lo estimulamos y esto pues muy probablemente me puede generar vómito y demás. Entonces, si yo me voy hacia la parte anatómica de la vía aérea, yo voy a encontrar que desde el orificio oral hasta el orificio laringio, pues el recorrido es muy corto y el paciente muy probablemente tiene una alta probabilidad de broncoaspiración. Entonces, cuando lo voy a colocar con las mismas premisas que me han enseñado en todos los cursos, paciente totalmente inconsciente con una inconsciencia de alto nivel de depresión, muy probablemente un estado comatoso, y con ausencia de náuseo. La medición exactamente igual, por eso es importante determinar dentro de mi equipo pediátrico qué cánulas son realmente las pediátricas y qué cánulas son realmente las de adultos. Aquí también tenemos una disasociación y es porque yo conozco niños de 10, 11 años que tienen cuerpos muy grandes. Eso quiere decir que el kit de cánulas orofaringes tiene que ser completo. No solamente la cánula 0, la doble 0, la 1, la 2 o la 3, sino que el kit debe ir desde la 0 hasta la 5 o la 6, de acuerdo a mi proveedor de cánulas orofaringes. Aquí en esta diapositiva tenemos dos cánulas Berman y una cánula de Guedel. Entonces, por su forma y por su variante, pues se les da el nombre. Realmente son cánulas orofaringes. Les recomiendo mucho el entrenamiento con cánulas orofaringes. Son excelentes. Con el paciente pediátrico, específicamente el lactante de 1 año, no se recomienda la técnica de giro, es decir, esa técnica que se coloca con el menor a vez y se gira. Algunos autores recomiendan que la cánula se coloque asociado al apoyo de un bajalengua o de un elemento que me permita sostener la lengua y poderla colocar directamente. Ya que los niños en mayor, primero los niños colocan muy pequeños y segundo, al arrastrar el paso del en ese proceso se puede llegar a generar algún tipo de lesión. Entonces, algunos autores, por eso lo coloco acá, no hace referencia a PHTLS, pero algunos autores, como los documentos descritos para técnicos en emergencias sanitarias en Europa, ellos sí refieren que es indispensable en el paciente menor de 1 año colocar la cánula orofaringea ayudada o guiada por un bajalengua para que la colocación sea directa, como la vemos acá en esta siguiente. Programa la siguiente. Bueno, Jonathan, la siguiente, entonces es importante tener en cuenta aquí ¿no? Entonces, inicialmente, las manos, manejarla con las manos, pues tenemos que tener algún tipo de, digamos que entrenamiento vital importante, este tipo de manipulación. Entonces, es muy importante aprender a utilizar las técnicas como triple maniobra modificada, como empuje mandibular, como tracción mandibular. Diferentes autores las llaman de diferentes formas. No se compliquen con eso, lo que interesa es que tengan una técnica adecuada en la cual la mandíbula inferior sobresalga algunos milímetros o centímetros con relación al paladar superior. Esto me va a ejercer o me va a generar una extensibilidad en la mandíbula inferior que me permite el reposamiento de la lengua y de forma manual lograr controlarlo. Sin embargo, con el paciente pediátrico esto se vuelve un reto, ya que como observamos en diapositivas anteriores, la lengua es muchísimo más grande que en el paciente adulto. Entonces, la forma de generar una obstrucción mecánica natural es mucho más fácil de que se consiga con el paciente pediátrico. ¿Y cómo lo identificamos? Porque el paciente pediátrico tiene ronquido, tiene algún tipo de estridor en la garganta o en la faringe o hipofaringe que genera algún tipo de confusión. Entonces es bien importante dentro de nuestro entrenamiento y dentro de nuestros escenarios de destreza en el área académica, poder identificar el buen manejo manual de la vía aérea de estos pacientes. Ya cuando vamos a un equipo un poco más avanzado, entonces debo identificar
cierto tipo de elementos que entran dentro del apoyo médico. Acá en Colombia, los técnicos en atención prehospitalaria, los tecnólogos en atención prehospitalaria no intuban. Aquí en Colombia el único avalado para la intubación endotraqueal son los médicos. Que en otros países los paramédicos, de acuerdo a su nivel de profesionalismo y a su nivel académico, pueden llegar a tener abordaje avanzado de vía aérea. Eh, pero pues se recomienda que tengamos un equipo adecuado. Entonces, como vemos aquí en la ayuda visual donde tengo los elementos, es muy importante tener en cuenta los tipos de tubo endotraqueal que se manejan. Hay algunas recomendaciones en las cuales los tubos endotraqueales no tengan manguitos, ya que estos tubos endotraqueales, al tener manguitos, y al tener en cuenta que la proporción traqueal puede tener algún segmento cónico y la presión de estos manguitos puede llegar a generar estenosis o lesiones importantes en el llenado. Entonces, algunos fabricantes siguen estas recomendaciones y no tienen manguito o no tienen neumotapón, como también se les conoce. El entrenamiento es vital en el uso de este tipo de elementos. Entonces, en mi experiencia he visto médicos intubando con mangos de adulto y pues esto no se debe hacer, se debe respetar las hojas pediátricas con mango pediátrico, los mangos adulto para paciente adulto. Ya que en el momento de hacer un acercamiento hacia la boca, muy probablemente lo ancho que tenga el mango del laringoscopio también puede llegar a generar una dificultad para la observación del personal o del médico que intente intubar a este paciente. Otros elementos importantes a tener en cuenta, las máscaras que se utilizan junto con los dispositivos de bolsa de ventilación manual o bolsa válvula máscara, o en algunos países denominado bambú. Estas máscaras deben deben ser sometidos a un tamaño adecuado para el paciente. Algunos estudios, aunque de muy baja incidencia, pero se han encontrado pacientes que han generado quemaduras y lesiones de los ojos asociados a que las máscaras son demasiado grandes y este contacto de oxígeno con directamente la esclera o el componente ocular hace que el ojo se lesione o se queme. Entonces es muy importante tener en cuenta pues esta precaución. Las máscaras tienen que quedar muy bien ubicadas dentro del segmento piramidal superior de la nariz y enfocado hacia la parte inferior de la mandíbula. Entonces, las técnicas de colocación, creo que ahorita las técnicas para hacer manejo de ventilación también son muy importantes. La correcta colocación de las manos, la técnica de la C, la técnica de la E, el uso de elementos accesorios para poder manejar este tipo de viajes. Dentro de los BBMs, entonces es importante tener en cuenta que los BBMs están diseñados en diferentes grupos etarios, igual que las máscaras. Los BBMs o las bolsas de ventilación manual, neonatales, pediátricas, adultos, ya que una mala ventilación, aunque ustedes no lo crean, si no se maneja adecuadamente, puede llegar a tener una afectación grave en el segmento pulmonar, generando aumento de la presión, barotraumas o generar atelectasia por aumento de presión intrapulmonar. Entonces se recomienda que los BBM también tengan o que se manejen de una forma para los grupos etarios. La forma de ventilar también es muy importante, simplemente que usted debe observar la caja torácica genere compliance, es decir, un movimiento basal entre ascenso y descenso de la caja torácica, sin que esto disrumpa o sin que sea demasiado fuerte en el movimiento mecánico de caja torácica. Los movimientos en cuanto hay una cosa que en ventilación se llama la relación IE o la relación de inspiración-expiración. A mis alumnos yo les enseño de que debemos aprender a ventilar y no es oprimir y soltar rápidamente, sino es oprimir en una fracción de un segundo y soltar el balón en una fracción de 2 segundos. Esto en ventilación me genera una relación de IE de 1-2 y es muy importante pues para tenerlo en cuenta. Dentro de las variables que aparecen dentro del fenómeno de ventilación, creo que no la coloqué aquí, pero es muy importante la monitorización continua del segmento de inoculación o el manejo de gases. Muy importante el manejo de pulsoximetría en el menor y en las guías actuales recomiendan, asociado a la pulsoximetría, recomiendan el uso de la capnografía. Esto me identifica a mí dentro de variables y de asociación, por el hospital tiene que estudiar, los valores identificables dentro de saturación de oxígeno que se recomienda en la actualidad un estándar de 94%, sin que supere hasta el 97%. Si supera el 97%, pues como sabemos la dinámica de hidrogenio puede llegar a cambiar y esa dinámica de hidrogenio me puede llegar a generar una alcalosis por ventilación.
Entonces, no recomendamos valores superiores a los 96, 97%. PHTLS recomienda un estándar basal de 94% y eso está bien. Otra cosa a tener en cuenta, el ritmo y la velocidad. Cuando yo veo pacientes ventilando, que son pacientes adultos, la ventilación tiene un ritmo adecuado, generalmente uno ventila o hace un bolseo cada 6 segundos, pero el paciente pediátrico sí difiere. ¿Y de qué difiere? El grupo etario donde estemos trabajando. Es diferente la ventilación para un neonato a la ventilación para un niño, diferente la ventilación de un niño de 6, 7 años o la ventilación de un juvenil de 8 años o de 10 años. Entonces sí debo tener en cuenta a qué tipo de pacientes me estoy enfrentando. No compare el paciente pediátrico con el paciente adulto. Son dos poblaciones totalmente diferentes. Bueno, asociado a esto, pues debe ir acompañado, específicamente si se requiere secuencia de intubación, pues muy probablemente el apoyo de fármacos, que es lo que está en la siguiente diapositiva. El apoyo de fármacos generalmente está dividido en 3 líneas o 4 líneas. Se debe utilizar elementos que ataquen dentro del segmento analgésico de alto espectro. Entonces, el uso de algunos analgésicos de alta potencia, como el fentanil, han sido trabajados. Sin embargo, en la actualidad se le ha dado bastante énfasis a la ketamina, ya que la ketamina no genera hipotensión. La ketamina es un elemento aún más seguro, específicamente para la sedación y para la narcolepsia del paciente. Entonces, son medicamentos que aquí se los dejo en la tablita para que tomen un pantallazo lo identifiquen, para que en sus estudios lo utilicen. Elementos tradicionales como las benzodiazepinas, como niazolam y otros, pues tienen algún tipo de riesgo. Y el hospitalario tiene que aprender a conocer ese tipo de riesgos. ¿Sí? Medicamentos que les tengo respeto, el fentanil con el famoso tórax leñoso o tórax en leño, que genera que los músculos intercostales se pongan demasiado duros, específicamente por la mala conductividad neurogénica que tienen los músculos, eso hace que esos músculos se pongan demasiado duros y no generen una complicancia como la que se quisiera. Es un efecto iatrogénico secundario al exceso de fentanil. Otros medicamentos a alto interés que los debe manejar muy bien el médico y lo ideal es que dentro de su equipo esté medicamentos que contrarrestan la acción. Tenemos, por ejemplo, medicamentos como los relajantes musculares, como la succinilcolina, que es uno de los relajantes, digamos que más seguros que existen. En el ámbito prehospitalario, pues depende la tecnología de su ambulancia, pero pues la succinilcolina tiene un problema y es el mecanismo en el cual se debe guardar ese medicamento. Se debe guardar aproximadamente entre los 4 a los 6, 7 grados centígrados, por ende pues necesita una nevera especial. Si se conserva en temperaturas superiores a los 10, 12 grados, el medicamento pierde su eficacia. De alta importancia, de acción corta, es un paciente que se corta su respuesta muscular, pero pues la acción no dura más de 20 minutos. Otros medicamentos que se utilizan como relajantes musculares, el bromuro de curonio. Aquí en Colombia utilizamos mucho el bromuro de curonio en las ambulancias medicalizadas, ya que es un medicamento liofilizado, es un medicamento que no necesita refrigeración, es un medicamento que viene por 10 miligramos, entonces cuando yo lo diluyo, me queda una relación muy fácil y muy rápida de trabajar con relación uno a uno. Y otros medicamentos que quedan acá. Para el paciente pediátrico importante, de pronto hay un medicamento que está en la primera parte, que no hemos hablado y es el estándar que algunos tratados de intubación lo manejan, y es el manejo de la atropina. Resulta que eh, por la fácil laxitud y la fácil conectividad que podemos encontrar con la colocación de la pala del laringoscopio con la excitación del nervio vago, pues muy probablemente podemos llegar a generar excitación vagal. Y pues esto nos puede llegar a generar una bradicardia en el niño. Resulta que la bradicardia del niño casi que es fatal o es letal. Entonces algunos autores recomiendan colocar atropina como un elemento antivagolítico para poder identificar que como un efecto protector en el mecanismo o en el momento de la intubación. Tener en cuenta el momento de la intubación prehospitalaria, máximo 2 intentos. El personal que intuba, el médico tiene que tener un alto nivel de experiencia en la intubación. En la calle no se permite la experimentación, no se permite los tiempos prolongados. Acuérdense del tiempo que tenemos en el ámbito prehospitalario, 10 minutos de platino. Entonces, si usted se eterniza con el paciente buscándole una vía aérea definitiva, pues no lo haga. Ya existen otros elementos como por ejemplo los dispositivos supraglóticos, que es muy buena elección para este tipo de pacientes,
Son pacientes que me permiten manejar la vida aérea de forma rápida, eficaz y eficiente, y esto pues a final termina con una muy buena evolución dentro del paciente. Entonces es importante evaluar las constantes de gases, tanto las inhaladas como las exhaladas, con la pulsoximetría y con la capnografía. Siguiente. Listo. Entonces, dentro de la A, quiero tener algo en cuenta y siempre se lo enseño a mis alumnos porque a veces no es muy claro, o no era muy claro. Creo que con la transición a la 9ª edición del PHTLS y otros textos de manejo del trauma, creo que ya quedó un poco más claro. Y es que es un error de primera instancia intentar inmovilizar el cuello. En primera instancia, lo que a mí me debe preocupar es cómo es el manejo de vía aérea. Y por eso aquí en esta diapositiva coloco estos dos segmentos. La fase 1, este recuadro que está en rojo, y es hacer un abordaje manual de vía aérea y hacer una correcta evaluación rápida de este paciente con lesiones que puedan poner en peligro la vida desde la A, la B y la C, teniendo pues un punto previo que ya lo vieron con Jonathan, que son las hemorragias catastróficas. Entonces es importante, existen diferentes técnicas. La técnica no importa siempre y cuando se cumpla, de que esto esté restringido, por eso ya no se habla de inmovilización cervical, sino se habla de restricción en la movilidad cervical, y que esto esté acompañado de una apertura de vía aérea para que la A esté completa. Después de haber esto hecho con sus manos, usted puede seguir evaluando al paciente desde esta posición, paciente casado con cabeza o prehospitalario casado con la cabeza, y hace su intervención XABC, XABC. Y una vez sus XABC son estabilizados y están siendo manejados, puedo montar un alineador cervical. En la evidencia hemos visto pacientes o personas prehospitalario que al colocar una alineador cervical fácilmente se puede demorar 30, 40, 50, hasta 60 segundos en la colocación de un alineador cervical. Y si eso lo llevamos a lesiones que potencialmente amenacen la vida en el trauma torácico, pues eso es una eternidad y eso es una puesta en marcha de la hipoxia tisular grave. Y pues es muy probablemente que por estar colocando un alineador cervical en pacientes cuya tasa de lesión cervical es muy baja, pues estoy obviando otras cosas que son muy importantes como los traumatismos en el tórax, que ya a continuación lo vamos a ver. Entonces, en conclusión, en este punto, evalúe a su paciente, cásese con cabeza, haga una muy buena evaluación de la vía aérea, determine el nivel de conciencia de este paciente, la alertabilidad del paciente, identifique si el paciente está inconsciente y si lo está, cómo va a ser las medidas protectoras para la vía aérea de este paciente. Y usted ve la necesidad de solicitar el apoyo médico para que en el sitio llegue médico para intubar al paciente, pero pues que esto no retrase el traslado. A veces nos eternizamos en la escena esperando eso. Esto ya, digamos que es mandado a recoger, digamos que el equipo prehospitalario con academia avanzada pues ya debe aprender a tomar decisiones y ya existen otros tipos de dispositivos como los dispositivos supraglóticos que me ayudan a alejar este tipo de pacientes. Después de que mi paciente ya ha sido evaluado en su X, en su A, en su gama torácico, puntuación y en su dinámica, ahora sí coloque el alineador cervical, lo puede colocar bien, teniendo un poco más de precaución, gastándose un poquito más de tiempo para que el alineador le quede perfectamente puesto, como es el caso de las diapositivas que encontramos al lado izquierdo. Ya es un niño con una alineadores muy bien puestos, con un preámbulo para hacer una buena medida en su colocación, y sin afanes, sin correr, sin que eso quede mal hecho y sin que el tiempo que perdamos ahí me genere efectos fantasmas dentro de la no evaluación adecuada del trauma de tórax u otros traumas que puedan poner en peligro la vida del paciente. Déjame la otra, Jonathan, por favor. Listo, muchas gracias. Listo. Entonces continuamos con la letra B, pues de briefing, que es la ventilación para efectos prácticos. Entonces le vamos a denominar como buena ventilación, como para aprendérnoslas. Y dejar una premisa bastante importante en la atención de cualquier tipo de paciente, no solamente para el paciente pediátrico, y es que si la ventilación es inadecuada, suministrar una concentración excesiva de oxígeno no prevendrá la continuación o el agravamiento de la hipoxia. Se requieren ventilaciones con presión positiva. Entonces, no es solamente administrar oxígenos en cantidad, sino es hacer que ese oxígeno realmente llegue a donde se necesita, que es allá en la unidad de alveolo capilar, que haga ese intercambio y realmente sea distribuido de manera adecuada y que llegue pues a donde tiene que llegar. Bueno, en este caso vamos a separar los grupos etarios entre neonatos, lactantes, en edad
de caminar, que se le denomina infante, preescolar, escolar y adolescente, según las edades que tienen enfrente cada uno de ellos. Lo pueden revisar en el PALS, en el Pediatric Advanced Life Support del 2015. Desde ahí pues se habla de ese tipo de distribución de la edad etaria. Encontramos diferencias bastante importantes que nos mencionaba el profesor Ricardo anteriormente en la relación del occipucio con relación del paciente adulto. Y acá vamos a ver otro tipo de diferencia. Vamos a ver aquí en el paciente adulto, un niño tiene el occipucio pues más grande y menos musculatura en los hombros. Entonces se alcanzan a ver pues los hombros del paciente adulto que está al costado izquierdo de la pantalla y pues la diferencia bastante grande que tiene con el paciente pediátrico. Y cuando se coloca en una superficie plana, estos factores derivan de una flexión del cuello. Por ende, hay que colocar las almohadillas que dice el profesor, que mencionó el profesor Ricardo, para hacer realmente una alineación de la vía aérea y que realmente se haga ese intercambio. Seguramente si pudiésemos ver la vía aérea de este paciente, veríamos que se encuentra un poco ocluida en relación a lo que debería estar o lo que deberíamos estar buscando para poder ventilar adecuadamente a un paciente. Listo. Entonces, en los pacientes pediátricos va a pasar algo muy curioso y es que ellos pues van a tender de pronto a compensar un poco más rápido una fase inicial del trauma de la siguiente manera, aumentando la frecuencia respiratoria. Al aumentar la frecuencia respiratoria, puede llegar a haber un esfuerzo de la ventilación. ¿Cómo vamos a determinar eso? Porque se van a encontrar el uso de músculos accesorios, entre ellos pues los músculos intercostales, los músculos claviculares y demás. Si esto llega a suceder o lo dejamos avanzar, este paciente puede entrar en un inminente paro respiratorio y por último llegar a la muerte. Entonces todo eso lo debemos prevenir. La obstrucción de la vía aérea puede estar dada por muchos factores, por sangre, dientes u otros fluidos. Para ello, entonces es importante identificar que la vía aérea del paciente de pronto me meto un poquito en vía aérea, no porque le haga falta al profe, sino porque van muy de la mano y pues si van a ver todas las letras se van a relacionar entre sí. Y es que si no determinamos, si no corregimos estas obstrucciones que se pueden encontrar, no vamos a obtener una saturación de oxígeno del mínimo el 94% que deberíamos alcanzar con este tipo de pacientes y tal vez podría complicarse. Si quieren tener por ahí escrito en algún lado una mnemotecnia, no se las dejé acá, denominada POSE, que es la P, la O, la S y la E, hace referencia a la P de la posición de la vía aérea, la O de obstrucción, en este caso por sangre, dientes u otros fluidos, la S de sonidos en la vía aérea superior, también por obstrucción o por algún tipo de laringoespasmo o quizá otro tipo de evento que puede llegar a estar presentando este paciente o este grupo de pacientes. Y la E de elevación de la caja torácica. Hay un consejo, o bueno, muchos consejos que tal vez van a ir adquiriendo a lo largo de su vida profesional. Quizás les dejo uno, no sé si les resulte ser útil o en algún momento lo pueden utilizar. A mí me ha funcionado, me parece una muy buena opción para oxigenar a los pacientes. Recordemos que estos pacientes lo que requieren no es que lo lleguemos a intubar, sino lo que realmente requiere es que el oxígeno o el que le estoy suministrando realmente haga ese intercambio por allá en la unidad alveolo-capilar. Seguramente los niños, al vernos uniformados, vernos con tantas cosas que llevamos encima, como el fonendo, de pronto el carnet, de pronto el uniforme que se les hace raro, o simplemente porque somos una persona desconocida para ellos, no va a querer que de pronto nos examinemos, o no se va a dejar una máscara simple, o quizá una cánula de oxígeno. Entonces este truco funciona muy bien para cuando vayamos a oxigenar a un paciente con un sistema de bajo flujo. Recordemos que los sistemas de bajo flujo, los sistemas de oxigenación se van a dividir en alto y bajo flujo, y lo que los va a diferenciar es si los podemos medir o no, medir la FiO2 o no.
En este caso, pues vamos a utilizar algo muy normal que tenemos seguramente en las ambulancias, que es la pipeta de oxígeno, la bala de oxígeno, con una extensión de oxígeno y vasos desechables. A este vaso desechable le pueden hacer, no sé, orejas, ojos, cualquier otro tipo de cosas para que pues el niño lo sostenga o el papá o la mamá del menor, el cuidador, lo pueda oxigenar. Entonces, pero pues muchos van a decir, bueno, ¿y eso de qué me va a servir o demás? Lo que estamos haciendo en ese espacio es aumentar la fracción de inspirada de oxígeno, la FiO2, al porcentaje que el flujómetro me vaya a permitir. Entonces, sí es indicado estar midiendo la saturación de oxígeno para determinar a qué saturación estoy llegando o qué estoy consiguiendo, si es efectivo o no el proceso que estoy realizando. Son trucos que se van aprendiendo en el transcurso pues de la vida laboral. Pasando a otro tema bastante importante, muchos también preguntaban que dónde íbamos a hacer la descompresión torácica con aguja en los pacientes pediátricos que sufren un neumotórax a tensión. Entonces recordemos que el procedimiento se debe hacer con las técnicas más limpias posibles, que debemos procurar que los pacientes estén en la posición más cómoda para ellos y que vamos a hacer la medición del espacio como se muestra en la imagen. Entonces partimos en la idea, creo que ahí me quedó un poquito pues, más corrido. Lo ideal es buscar la línea media axilar, la vamos a trazar acá. A ella le vamos a hacer la línea paralela para que quede paraxilar. Vamos a ubicar el catéter de 14, un calibre 14, un calibre 16, y vamos de forma, o sea, de 90 grados en relación a la estructura anatómica. O sea, quedaría más o menos, así se alcanzan a ver el puntero. No sé si acá tenga una función para colocar un puntero. No, no lo veo. Bueno, la idea es colocarlo 90 grados en relación con la estructura anatómica. Y lo vamos a colocar justo en la... ¿Alguien habló por acá? No. Como lo vemos en la imagen. Acá en la costilla superior, en la parte inferior de la costilla superior, va a pasar el paquete vascular. Por ende, si hacemos la punción en esa zona, es posible que generemos más daño en el paciente y no solucionemos lo que realmente está afectando pues, a este paciente. Listo. Otro aspecto muy importante que poco sucede en los pacientes pediátricos es el tórax volante, el tórax inestable, que pues ya ustedes saben que siempre se va a identificar rápidamente porque uno va a tener una respiración paradójica y si no, pues va a generar, o el paciente va a referir mucho dolor y que ante el proceso de semiológico, específicamente en la palpación, vamos a ver que hay en 2 o 3 costillas fracturadas de manera consecutiva. No sirve que una esté por acá y la otra por acá, no, que sean consecutivas. ¿Qué va a pasar en este tipo de pacientes? Bueno, la respiración se va a ver afectada. Recordemos que rápidamente un aspecto fisiológico importante es que de la fracción inspirada de oxígeno, que es al 21%, generalmente nosotros vamos a tomar solamente el 16%, eliminando el 5% de lo que realmente inhalamos. Eso en valores aproximados. Si tenemos bueno, en una capacidad total para un paciente adulto que oscila entre los 400 y 600 tal vez en un paciente muy grande, los menores pues obviamente tienen una capacidad total o un volumen total pues bastante mucho menor. Si de ese volumen con una fracción de inspirada de oxígeno al 21%, elevamos la frecuencia ventilatoria, que es como lo deberíamos denominar, pero hacemos las respiraciones o las ventilaciones mucho más superficiales, no vamos a oxigenar adecuadamente y esto pues va a traer consecuencias fatales para el paciente. El dolor que esto genera es bastante grande, por ende estos pacientes, de pronto yo siempre he ido un poco en contra con el término pacientes de cargar y llevar,
porque en última siempre va a haber algo para hacer, ¿sí? Por más que no sea de pronto acá hacer una toracentesis y no sé, hacer algo del otro mundo, no. Aquí podemos aliviar el dolor en ese tipo de pacientes y es seguramente lo que está indicado para él, para este tipo de lesiones. Entonces, según el manejo del dolor del Pediatric Emergency Standard de Hamtevi, que es un doctor, un duro en la materia, una persona que sabe mucho, que tiene bastante experiencia, no solamente en Coral Springs, donde se trabaja, sino a nivel de Estados Unidos, propone los estándares de Hamtevi y señala o hace un apunte bastante importante. Si quieren pueden visitar la página de internet de él, que es www.hamtevi.com, donde habla acerca del manejo del dolor en paciente pediátrico. El primer medicamento que todo mundo toma de elección en primera instancia es la morfina, y ante él podemos decir que hay un riesgo bastante alto con el manejo de morfina. Piensen 2 segundos en qué puede ser. Comienza por hipo y termina en tensión. Muy bien. La hipotensión es bastante frecuente con el uso de morfina. Y si a eso le sumamos otro signo bastante considerable, que es se me fue, ya se las digo, la vasoconstricción periférica, vamos a asumir que también existen muchas consecuencias con el uso de él. El siguiente medicamento que tenemos por acá es el fentanil, y empezamos a decir que cuáles son sus desventajas. Quizás más que cualquier otro narcótico, el fentanilo tiene un gran potencial de diversión. Muchas agencias que tienen experiencia con el fentanilo lo saben de primera mano y han tomado precauciones adicionales para evitar dicha actividad. ¿Cuáles son esas actividades? La depresión respiratoria, que juega, mejor dicho, es bastante complejo cuando no tenemos cómo tratarla. De pronto si vamos en una ambulancia que no esté dotada con todo lo necesario para atenderlo, así que pilas con el uso del fentanilo. Y vamos a ver la ketamina. La ketamina hace muchísimo tiempo tenía pues muchísimos mitos acerca de su uso, porque se creía pues que tenía más consecuencias o eventos adversos que solucionar. Sin embargo, se descubrió que pues es más seguro utilizar la ketamina que cualquiera de estos dos, como la morfina y el fentanil. Entonces, en este caso, nos quedamos con la ketamina si su sistema local de emergencias lo permite, obviamente. Entonces, hay algo que puede llegar a pasar con la ketamina, que son los laringoespasmos, que sí no es lo más común, pero es, digamos, que el evento adverso más probable que puede llegar a suceder, que no es tan común. Son esos tipos de laringoespasmos, y para ello se va a utilizar la maniobra de Larson, que se las voy a mostrar a continuación.